Sabemos que un personaje histórico existió a través de la evidencia de fuentes primarias, como documentos y artefactos de la época, y de las fuentes secundarias como el análisis de historiadores. La verificación se basa en la corroboración de múltiples testimonios y de pruebas que muestran que la persona tuvo un impacto real y que las narrativas sobre su vida no son meramente leyendas. En Genghis Khan hay 10 manuscritos originales, Alejandro Magno hay 12 manuscritos originales, César 10 manuscritos que prueban su existencia, Aristóteles 49 manuscritos originales, Platón 210 manuscritos originales que prueban su existencia. Confiamos en la existencia de estos hombres históricos, sin duda alguna. Jesucristo, 24.000 manuscritos originales que prueban su existencia, nacimiento, muerte y resurrección. Que disfruten este video. Filemón provee información histórica de muchísimo valor acerca de la relación de la iglesia primitiva con la institución de la esclavitud. La esclavitud estaba esparcida en el Imperio Romano. De acuerdo a algunas estimaciones, los esclavos constituían un tercio, quizás más, de la población, y era una parte aceptada de la vida. En el día del apóstol Pablo, la esclavitud había oscurecido el trabajo libre. Los esclavos podían ser doctores, músicos, maestros, artistas, bibliotecarios o contadores, y casi todos los trabajos podían y estaban ocupados por esclavos. Legalmente, los esclavos no eran considerados personas, sino herramientas de sus amos. Como tales, podían ser comprados, vendidos, heredados, intercambiados o tomados para pagar la deuda de su amo. Sus amos tenían poder ilimitado para castigarlo, y algunas veces lo hacían severamente. No obstante, para el tiempo del Nuevo Testamento, la esclavitud estaba comenzando a cambiar. Dándose cuenta que los esclavos contentos eran más productivos, los amos tendían a tratarlos con mayor flexibilidad. No era raro que un amo le enseñara a un esclavo su propio oficio, y en algunos casos se volvían amigos cercanos. Mientras que, aunque no lo reconocían como personas bajo la ley, el Senado romano en el 20 después de Cristo otorgó a los esclavos acusados de crímenes el derecho a un juicio. También se volvió más común para los esclavos que se les otorgara su libertad, o ellos podían comprarla. Algunos esclavos disfrutaban de un servicio muy favorable y lucrativo bajo sus amos. Estaban en una mejor situación que la de muchos hombres libres, porque tenían cuidado y provisión asegurada. Muchos hombres libres luchaban en la pobreza. En el Nuevo Testamento, en ningún lugar ataca directamente a la esclavitud. Si lo hubiera hecho, las insurrecciones resultantes de esclavos habrían sido brutalmente aplastadas y el mensaje del evangelio confundido sin esperanza. En lugar de eso, el cristianismo atacó los males de la esclavitud al cambiar el corazón de los esclavos y sus amos, al enfatizar la igualdad espiritual del amo y del esclavo. Verso 16, Gálatas 3:28, Efesios 6:9, Colosenses 4:1, 1 Timoteo 6:1 al 2. La Biblia terminó con los abusos de la esclavitud. El rico tema teológico que habla es el perdón, un tema que encuentra a lo largo de las escrituras del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 18 verso 21, Efesios capítulo 4, Colosenses capítulo 13. Las instrucciones de Pablo aquí proveen la definición de la Biblia del perdón sin usar la palabra en absoluto. Bueno, ¿quién escribió el libro de Filemón? El apóstol Pablo y Timoteo la escribieron desde la cárcel en Roma alrededor del año 60 o 62 después de Cristo. ¿Cuándo fue escrito Filemón? La misma época de Colosenses capítulo 4 versos 17 al 9, en el 60 o 62 después de Cristo. Filemón, cristiano acomodado de la iglesia de Colosas y íntimo amigo de Pablo. ¿De dónde fue escrito? Desde Roma. Pablo estaba preso y Timoteo lo visitaba. Bueno, ¿cuál es el trasfondo histórico de este libro? La más breve de las epístolas de Pablo es también una epístola privada. Onésimo, un esclavo, se había escapado de la casa de su amo Filemón, robándole algunas pertenencias. Se encontró en Roma, ahí se convirtió bajo el ministerio de Pablo. Pablo le escribe esta carta para solicitar a Filemón, un hombre rico y miembro de la iglesia de Colosas, que perdone a Onésimo,
y lo reciba como hermano en Cristo. Esta epístola fue escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. En detalles, para que Filemón aceptara a Onésimo, Pablo le escribe con mucho tacto y un tono despreocupado, para lo cual usa un juego de palabras, verso 4, verso 21. Primero se establece una relación, verso 4, verso 21, para luego persuadir, verso 11, verso 19, y conmover, verso 20. No se menciona a Onésimo por nombre hasta que la relación está bien establecida en el verso 10, y solo se hace petición como al final de la sección, como convencer en el versículo 17. Si es una epístola, ¿cuándo fue escrita? ¿Y cuándo fue fundada la iglesia? Fue fundada por Epafras, Colosenses capítulo 1, verso 7. ¿De quién estaba compuesta la iglesia? De griegos y judíos. Filemón, verso 13. Filemón tenía mucha influencia en la iglesia. Por eso se dirigía la carta a la iglesia también. Él podría ser el pastor o uno de los líderes. La debilidad era la restauración de Filemón. ¿Cuál es la idea principal del libro? El amor en restauración también a favor de otra persona. Y Pablo estaba muy ocupado. Onésimo, convertido por Pablo en la cárcel, robó a Filemón su amo. Y Pablo lo manda con esta carta para que se arregle la situación. Pablo conocía a Filemón y él era el líder de una iglesia en su casa en la ciudad de Colosas. El mismo Onésimo llevó esta carta a Filemón, que hablaba de amor, ruego, fe, esclavo, prisionero. ¿Quién fue el recipiente? Obviamente Filemón, un creyente gentil en Colosas, verso 4 y 9 Colosenses. Los saludos al principio y al final indican que Pablo esperaba que Filemón compartiera la carta con la iglesia. Y Onésimo se ha convertido recientemente y ha estado sirviendo a Pablo, quien se encuentra en la prisión. Ahora Onésimo está siendo enviado de regreso a Filemón, acompañado por Tíquico, quien también es portador de cartas a las iglesias de Colosas, Colosenses y a Asia y Efesios. Su énfasis es que el evangelio reconcilia a las personas entre sí, no solo a un judío como Pablo y a un gentil como Filemón, sino también a un esclavo fugitivo y a su amo y los convierte en hermanos. Sus características principales: esta es una carta privada y personal dirigida a un amigo. A través del ministerio de Pablo, Onésimo, un esclavo fugitivo, llegó a la fe en Jesús. Por ese tiempo, la mayoría de los esclavos fugitivos sufrían severos castigos y en algunos casos incluso la muerte si eran capturados. Filemón, amo de Onésimo, también era cristiano y amigo cercano de Pablo. Pablo envió a Onésimo con esta carta en mano para Filemón, con el fin de restaurar su relación rota, pues ahora eran hermanos en Cristo. Este es el escrito más breve de Pablo y sin duda una de las ilustraciones más maravillosas de la gracia y del perdón en la Biblia. El profundo interés de Pablo por la reconciliación nos llama a aplicar estos mismos principios de amor y de compasión en nuestras propias relaciones, ya que nosotros también tenemos la necesidad de la gracia y del perdón de Dios. Esta es una declaración que da bienvenida a la limpieza disponible para todos nosotros a través de Jesús, nuestro mediador, que ha venido a liberarnos y a perdonarnos. La carta era para él y su familia y la iglesia. Durante su arresto domiciliario en Roma, el apóstol Pablo tenía la libertad de recibir visitas. Hechos 28, 16 al 30. Un día, un esclavo fugitivo apareció a la puerta. Millones de esclavos, casi la tercera parte de la población, estaban dispersados a través del Imperio Romano. La ciudad imperial, con su multitud de habitantes, era un lugar ideal en donde podía huir un criminal que afrontaba la pena de muerte bajo la ley romana. No se sabe cómo este esclavo nativo de Frigia encontró a Pablo. Pablo le habló de la fe en Cristo en el verso 1 al 10 y, habiendo abandonado su vida pasada, llegó a ser un ayudante valioso para el apóstol. Capítulo 1, verso 11 al 13. Los dos pronto concordaron que Onésimo debía regresar a su amo. Capítulo 1, verso 12. El potencial que tenía Onésimo era grande. Pablo lo describe en varias ocasiones. ¿Qué hacer con Onésimo? Si retenerlo, regresarlo, fue dejado
a discreción de Filemón, capítulo 1, verso 14. Se le pidió a Filemón que perdonara y restaurara a Onésimo al compañerismo como un hermano cristiano. Estos asuntos proporcionaron la ocasión para esta carta de Pablo, una de las más personales, capítulo 1, verso 1. El apóstol menciona su encarcelamiento y su anticipada liberación, capítulo 1, verso 22, y dirigió esta breve carta a su amigo convertido y a Filemón, a su esposa Apia, Arquipo, hijo de ellos, pastor de la iglesia, y a la congregación entera que se reunía en su hogar. Es claro que la casa de Filemón estaba en Colosas, Colosenses capítulo 4, verso 9 al 17, por las personas mencionadas en ambas cartas de Timoteo, capítulo 1, Epafras, Marcos, Aristarco y demás, y escrita en el año 60. Esta carta fue llevada junto con la de los Colosenses por Tíquico y Onésimo, Colosenses capítulo 4. La petición de Pablo llevaba varios argumentos persuasivos: su nombre y su edad, su encarcelamiento, mencionado 5 veces en relación con Onésimo. Filemón le ocasioné alegría adicional. La carta de Pablo muestra cómo la gracia perdonadora de Dios proporciona el motivo suficiente para que los creyentes perdonen y restauren genuinamente a los que traen mal. Filemón era uno de los varios dueños de esclavos de la iglesia en Colosas, capítulo 4, verso 1. Así que esta carta dirigida al grupo entero de creyentes, instruida tanto a amos como a esclavos. Después del saludo inicial en el capítulo 1, verso 1 al 3, Pablo expone su fundamento está en el amor, capítulo 1, verso 4, y la fe, capítulo 1, verso 5. Filemón hacia Dios. La petición de Pablo se clarifica con un deseo urgente, capítulo 1, verso 9, y no como exige demanda. Se menciona el enfoque de la petición y su nueva naturaleza se anuncia en el capítulo 1. Por medio de la gracia de Dios, ahora Onésimo, cuyo nombre significa provechoso, puede venir de acuerdo a su nombre. Lo justo de la petición de Pablo está basada en el consentimiento espontáneo de Filemón en el verso 14, en la soberanía del control de Dios, verso 15 al 16, y en la seguridad de la compensación pedida por Pablo. El futuro de la petición anticipada, la obediencia generosa de Filemón y el continuo contacto de Pablo. Verso 22, Pablo concluye con esta carta con saludos clausurosos. Las escrituras no dan ninguna información acerca de la respuesta de Filemón a la súplica de Pablo a favor de Onésimo. Hay una tradición que dice que Filemón recibió a su esclavo, tomó el consejo de Pablo y dio a Onésimo su libertad. Otra tradición dice que Onésimo llegó a ser obispo de la iglesia en Berea, la cual fue fundada por Pablo y su equipo. Hechos capítulo 17, verso 10 y 11. Gracias por haber visto mi video, espero haya sido muy educativo para ti. No te olvides de compartir y dejar tu like. Sígueme en YouTube para que no te pierdas de este tipo de contenido. Te dejo con esta frase de Thomas Watson: el pecado tiene al diablo por su padre, a la vergüenza por su compañero y a la muerte por su salario. Que disfrutes tu tiempo. Hasta la próxima.